Capítulo 26. Amanecer. Katara se despertó con un sobresalto, su corazón latía con fuerza en su pecho ya que tenía los medios suficientes para evitar gritar. Debió haber sido toda la pesadilla que estaba teniendo, pero no podía recordar ni una sola parte de ella, aparte de que había sido suficiente para sacudirla de lo que había sido un sueño inestable. Todo lo que podía recordar eran sentimientos de miedo, pánico y una ira que lo consumía todo. Pero sin recuerdos contra los que colocarlos, eran tan inútiles como cualquier emoción y los dejó pasar lo mejor que pudo, respirando profundamente para calmarse. Después de unos momentos, hizo un balance de su situación actual. Parecía estar debajo de algún tipo de peñasco, una pequeña cueva enterrada en la tierra que empezaba a unos 10 pies de altura en la entrada y se acortaba como uno podría haber profundizado, unos 6 metros en donde el techo se encontraba con el suelo. Katara estaba más cerca de la parte de atrás, envuelta en lo que parecía ser un estandarte de la Nación del Fuego, que casi quería quitarse de encima de inmediato por estar cargado con un símbolo del enemigo, antes de darse cuenta de dos cosas. Primero, que la estaba manteniendo bastante cálido y segundo, que debajo de él, estaba desnuda. Tragando mientras se sentaba lentamente, agarrando la tela contra su pecho, vio una figura sentada en la entrada de la cueva, apoyada contra un costado con los ojos cerrados. Al reconocer en un instante quién era, Katara se sorprendió cuando los primeros pensamientos que cruzaron su mente no fueron de indignación o ira. ¿Sasuke? Su voz resonó levemente contra las paredes de la pequeña cueva y Sasuke abrió los ojos y los movió hacia ella como única respuesta. Apartó la mirada entonces, mirando hacia lo que Katara se dio cuenta que era un cielo apenas aún negro. Tuve que quitarte la ropa y secarla, dijo, señalando un fuego que ardía justo a su lado y sobre el cual colgaban sus prendas. El océano estaba muy frío y sabía que podrías enfermarte si te mantenía en ellos. Cogí ese estandarte de un pequeño campamento cerca de la costa, espero que esté funcionando. No del todo complacida de que estuviera de una manera tan reveladora frente a Sasuke de todas las personas, pero también capaz de reconocer el cuidado que había tenido para ayudarla, Katara inclinó la barbilla muy lentamente. Gracias, dijo ella, esperando que eso fuera suficiente. Una parte de ella quería morderlo por atreverse a desnudarla, pero nada bueno saldría de tal ira lanzada. Han pasado unas 6 horas desde que explotó el azulón, y has estado fuera todo el tiempo. Nos mudé a esta cueva a unos 2 kilómetros por el acantilado desde donde llegamos por primera vez. Aang y los demás deberían haber escapado a salvo. Y les di medios para encontrarnos. Lentamente, llevándose una mano a la cabeza, Katara se dio cuenta cuando tocó lo que era un bulto significativo que no recordaba mucho de lo que había sucedido justo antes de haber quedado inconsciente. ¿Qué sucedió?, preguntó sin rodeos, confiando en que Sasuke no se andaría con rodeos. No lo hizo cuando la Nación del Fuego giró el resto de sus naves hacia el azulón. La nave debe haber recibido suficientes golpes en la parte inferior del casco como para comenzar a dividirse. Comenzó a abrirse por dentro mientras estábamos corriendo y tú caíste en su barriga en el proceso. Les ordené a todos que se fueran mientras te atrapaba, pero no pude salir de la misma manera cuando te encontré allí abajo. El agua ya estaba entrando rápidamente y no estaba seguro de que también sería capaz de salir después de lo bajo que habías caído. Hice un agujero en el casco con Amaterasu y salimos nadando y logré llevarnos relativamente lejos antes de que la nave explotara. A partir de ahí, te tengo en el playa. Sasuke parecía un poco incómodo mientras se rascaba la parte de atrás de la cabeza. Tuve que resucitarte también. El hecho de que este detalle le hubiera hecho detenerse hizo que Katara casi involuntariamente llevara una mano a sus labios. Él hizo. Sasuke no parecía dispuesto a insistir en ello o dar más detalles y continuó enérgicamente. Cuando estuve seguro de que estabas respirando, nos arrastré tierra adentro lo más profundo que pude hasta que encontré un buen lugar donde no seríamos vistos por su llegada a tierra. Campamentos. Y hemos estado aquí desde entonces, esperando. Miró hacia el cielo. Activé la señal hace poco, no les llevará mucho tiempo encontrarnos. Katara no sabía exactamente a qué se refería Sasuke cuando indicó que los demás los encontrarían pronto, y no le importaba demasiado saber cómo se lograría esto. Fue un alivio suficiente saber que probablemente todos estaban a salvo y dispuestos a reagruparse.
El golpe en la cabeza debe haber sido de parte del interior de la nave cuando se había caído y explicaría sus lapsus de memoria, aunque mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que recordaba casi todo lo que había sucedido en la cámara de Osei. Suerte que llegamos allí cuando lo hicimos. Osei parecía casi listo para sacar a Aang de su imagen perfecta del mundo de una vez por todas. Mantuvo su voz lo más nivelada que pudo, pero hizo todo lo posible para dejar que un anuncio acusatorio guiara lo que dijo. La esquina de la boca de Sasuke se volvió hacia arriba sin una pizca de humor. ¿Estás listo para tu discurso? Es mejor ventilarlo ahora, mientras tenemos tiempo. Su desestimación de su sugerencia velada envió una columna de frustración que brotó hacia arriba desde el interior de Katara y sintió que su boca formaba un gruñido. Incluso después de lo que pasó, ¿todavía vas a actuar como si esto fuera una buena idea? Porque no éramos solo nosotros los que estábamos en gran peligro, tú estabas en el mismo riesgo de ser derribado y ¿sabes lo que pienso? Creo que lo sabes. Sasuke hizo un ruido que sonó como si tuviera toda la intención de restar importancia a sus palabras. Ninguno de ustedes tuvo que venir nunca. No voy a sentarme aquí y escucharlos decirme que es mi culpa que saltasen pequeños héroes que se pusieran en peligro solo por alguna estúpida profecía, o lo que sea. Katara no quería gritar, pero ahí estaba él, encontrando todos los medios para meterse debajo de su piel otra vez. Aún así, mantuvo su voz no más alta que ligeramente elevada. Eso no es de lo que se trata, Sasuke. Él levantó una ceja y le devolvió la mirada. Oh, ilumíname. Haciendo todo lo posible por ignorar su actitud profundamente frustrante, Katara dijo, eres autodestructivo. Has reemplazado los recuerdos que no tienes con un impulso para correr hacia el peligro, sin importar las posibles consecuencias. No te importa que te lastimen, es como si te estuvieras apresurando a morir. Dentro del pozo de emociones que hervía dentro de ella, Katara se dio cuenta de que había mucho más que ir allí. Nadie quiere ver eso. Puedes encontrar lo que estás buscando, pero no tienes que matarte para hacerlo. Nos preocupamos por ti, lo sabes. Sasuke se giró lentamente y la miró fijamente. Cuando habló, su voz era en una octava baja que picaba a malicia, pero también a un alto grado de desolación. Su voz se hizo eco de ese mismo dolor, aunque Katara podía decir que estaba tratando de ocultarlo. Anoche, intentaste matarme. Intentaste matarme, Katara. ¿Cómo diablos se supone que voy a creer que te importa una mierda lo que me pase? Ante sus palabras, Katara se dio cuenta de lo confundidas que estaban las suyas. ¿Me preocupo por él? Sí, se dio cuenta. Ella hizo. Mirando hacia abajo, hizo todo lo posible para poner sus sentimientos en palabras. Traté de matarte porque tenía miedo de lo que podrías hacer. El peligro que representabas y las consecuencias que podrías traer a nuestro mundo entero. Traté de matarte porque tenía miedo. Pero me demostraste que estaba equivocado. Yo supongo que me has estado demostrando que estaba equivocado todo este tiempo. Observándola por un momento, Sasuke apartó la mirada de ella y preguntó en voz baja, ¿qué se supone que significa eso? Katara se envolvió más profundamente en la tela de la pancarta, sintiéndose más desnuda con solo hablar de lo que se habría sentido si se hubiera levantado y se la hubiera quitado del cuerpo. Tenías todas las razones para matarme después de lo que hice. Tenías todo el derecho de matarme por tratar de, asesinarte. Pero no lo hiciste. Ni siquiera te enojaste. No sabía qué pensar después de eso. Fue en contra de todo lo que pensaba sobre ti, todo el resentimiento y el odio que albergaba fue igualado por la única acción que tomaste al no matarme a mí por tratar de matarte a ti. Se frotó el brazo y cerró los ojos, pensando en la noche que ahora se sentía como años en el pasado. Había sido tan desconcertante sentirse tan perdido. Katara no había sabido qué hacer después de que ella y Zuko habían fallado espectacularmente en derrotar a Sasuke, y apenas tenía nada que decir después del hecho. Habría sido tan fácil para él sacarla en ese momento, pero ella no había muerto. Ella todavía estaba aquí. Luego, Mai había venido a hablar con ella cuando había estado contemplando cuán retorcidos se habían vuelto estos eventos. Mai le había dicho que fuera a ver a Sasuke y Toppi así lo hizo. Ambos habían estado acostados allí, tan pacíficamente, tan verdaderamente serenos que ella terminó cayendo de rodillas en la arena y luego se estremeció con sollozos silenciosos. Le dolía saber lo que hacía y sentir cómo lo hacía. Estar equivocado y saberlo era algo verdaderamente condenable. Pero aún había más por venir.
Ella había negado sus sentimientos desde ese momento en adelante, durante todo el día y la noche siguientes mientras se abalanzaban sobre la flota de Ozai. Incluso cuando cayó a las profundidades del barco y se desmayó, el puro rechazo de lo que le habían mostrado seguía siendo fuerte. Pero aquí estaba Katara ahora, y solo porque Sasuke la había salvado. Ella había tratado de matarlo y él la había salvado. Había tanto que quería decir, pero sus emociones no podían expresarse con palabras. Todavía le dolía demasiado como para realmente racionalizar lo que estaba sintiendo en un medio tan irremediablemente decepcionante como las palabras. En cambio, Katara decidió cambiar su conversación a otra cosa mientras Sasuke resueltamente no dijo nada en respuesta a ella. Su hermano. Era todo lo que podía pensar en decir mientras las puras ramificaciones de esas dos palabras yacía pesadamente en el aire. Observó atentamente a Sasuke por su reacción, pero su expresión estoica y tranquila no se inmutó cuando ella habló. Los segundos pasaron antes de que ella siguiera con una pregunta. ¿Sabías que estaba fingiendo ser Sokka? Él pareció volverse repentinamente muy hostil y la miró con ojos feroces y un gruñido a juego. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Ante su agresión, Katara sintió crecer su propia ira y frunció el ceño. Solo pregunto si sabías que él estaba entre nosotros. Sasuke pareció contenerse y su expresión de enojo se desvaneció tan rápido que casi podría haber sido algo que ella imaginó. Volvió a mirar hacia la noche, su rostro iluminado suavemente por el brillo anaranjado del fuego que ardía cerca de sus pies. No, no lo hice. Sokka estaba actuando de manera extraña los últimos 2 días, supongo que lo noté. No estaba siendo tan ruidoso como siempre, no le estaba prestando mucha atención a Suki, ni a nadie más. Pero ay, nunca lo hubiera imaginado, sus manos se apretaron en puños y Katara se dio cuenta de que nunca había sentido un nivel de angustia emanando de él. No era como si estuviera emocionándose como lo haría Azula, o temblando y gruñendo como lo había hecho Zuko en el pasado, pero los sentidos de Katara le dijeron que Sasuke estaba sufriendo mucho. La había sacado de los tazones del barco, le había salvado la vida y la había arrastrado una gran distancia antes de probablemente quedarse atrapado con nada más que sus propios pensamientos durante horas y horas, seguramente destrozándose a sí mismo por la confusión y el dolor. Fue entonces cuando Katara se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en odiarlo desde que había despertado. Estábamos todos preocupados, dijo finalmente. Nosotros con el entrenamiento de Ozai-chan, y tú, con tú, se encontró a sí misma desfalleciendo porque no estaba segura de qué decir. Pero vio las comisuras de la boca de Sasuke contrayendo lo que seguramente era irritación por una insinuación que no había querido airear. Ella sacudió su cabeza. No quise decir, Sasuke, eso no es lo que, ¿qué quieres, Katara? Preguntó entonces en un tono bajo y plano, interrumpiéndola limpiamente. ¿Qué quieres oír de mí? ¿Que me equivoqué? Ella solo pudo seguir sacudiendo la cabeza mientras él se ponía de pie y apoyaba el hombro contra el costado de la cueva, mirando hacia la noche. Sé lo mucho que querías escuchar esto. Saber que tenías razón y que yo no era más que un idiota impulsivo que los puso a todos en peligro. Katara sabía que se habría estado mintiendo a sí misma si hubiera dicho que saber que había vencido a Sasuke en un nivel como ese le habría dado cierto nivel de satisfacción. Todavía había un profundo resentimiento por la tensión y el peligro que les había impuesto a todos, puramente como consecuencia de, bueno, bien. Tenías razón. De repente gritó y Katara saltó, casi dejando caer su cubierta improvisada. Sasuke la miró con ojos feroces antes de volver a mirar hacia la oscuridad, con la voz aún en alto. Perseguí algo que pensé que me daría claridad, porque no sabía qué más hacer. Todo lo que quería eran respuestas, y nunca pensé en lo que podría pasar si las conseguía. Todos ustedes estaban heridos, debido a estuviste en peligro por mi culpa, podrías haber muerto por mi culpa. Él se enfrió de nuevo rápidamente y luego agitó su mano hacia ella expectante mientras se alejaba. Entonces, adelante. Regáñame, enójate, maldíceme por tonto, lo que sea. Mientras Katara lo miraba estofado, quería hacerlo. Quería estar enojada con él y sentir cierta satisfacción por lo angustiado que estaba Sasuke. Debería haber sido tremendamente gratificante verlo finalmente humillado, ya no tan obstinado por la confianza que había tenido. Estaba dolido, y eso debería haberla hecho muy feliz. Pero cuando se abrazó a sí misma, se dio cuenta de que todo lo que sentía era confusión. Pasaron los minutos sin que ella tuviera nada que decirle.
Katara trató, desesperadamente, de sacar algo de odio e ira restantes que deberían haber estado en lo más profundo de sus residuos con la ira que había estado tan arraigada en sus entrañas desde su primer encuentro. Pensó en burlarse de él, insultarlo o morderlo. Habría sido tan fácil, había tanto que decir al respecto. Pero no se formaban frases en su cabeza y no había nada que pudiera hacer para tratar de invocar una. Finalmente, se puso de pie lentamente, agarrando la pancarta con fuerza a su cuerpo. Con los pies descalzos fríos sobre el suelo húmedo y mojado de la cueva, caminó suavemente para pararse justo detrás de la forma desplomada de Sasuke. Incluso con su postura encorvada, todavía era un poco más alto que ella, su cabello negro se mezclaba con la oscuridad de la noche afuera, excepto por un poco bajo la luz de su fuego. A pesar de su estado, no se sintió ni remotamente perturbada o preocupada por eso y antes de que supiera lo que estaba haciendo, puso una mano en su hombro, sintiéndolo tensarse con su toque. Inmediatamente, sintió una reacción instintiva al sentir que se trataba de él y no de uno de sus clones de agua. La humedad dentro de la cueva y en el aire sería más que suficiente para clavar una gota de agua en su garganta en ese momento. Podía terminar lo que no había podido hacer en la playa y acabar con esta amenaza de una vez por todas. Finalmente podría haber terminado y entonces sería como debería haber sido, y todos contra viento y marea, no más factores erróneos entre ellos para arruinar las cosas. Katara finalmente pudo hacer las cosas bien. Pero ella no hizo ningún movimiento contra él. Apenas lo consideró. Porque las palabras finalmente estaban allí. Lo siento. Las palabras ni siquiera se registraron como suyas hasta que Sasuke giró la cabeza muy levemente y ella pudo ver la perplejidad escrita en su rostro. ¿Por qué? Gruñó finalmente. Katara tragó saliva. Perdón por tratarte como menos porque eras más. Perdón por ni siquiera tratar de entenderte y tratarte como nada por eso. Hubo un largo momento en el que esperó a que él se riera de lo que debe haber sonado como una disculpa imposible, y Katara estaba teniendo dificultades para decirlo ella misma. Pero él parecía no tener nada que decir, y ella decidió agregar algo en un intento de ligereza. Y lamento que hayas tenido que lidiar con la peor parte de lo que bien podría ser el primer enamoramiento de Azula. Él asintió lentamente ante eso y dejó escapar una breve carcajada por la nariz. Katara se atrevió a esbozar una pequeña sonrisa ante su leve relajación. Sí, no estoy seguro de lo que hice para merecer eso, comentó. Hubo otra pausa antes de que sacudiera levemente la cabeza. No necesitas disculparte conmigo, Katara. Nunca. No después de lo que he hecho. Katara cerró los ojos cuando sintió que el furioso calor de todos sus escrúpulos con Sasuke se elevaba dentro de ella. Una parte de ella quería reconocer lo que él decía como verdad. Aquí estaba, él perdonando su odio por él, pero ella simplemente no podía aceptar más ese horrible y corrosivo sentimiento. Podía dejar que su furia la guiara, o podía dejarla ir. Cuando pensó en lo mucho que dolía odiar con tanta pasión, la decisión se volvió fácil. Tal vez no necesito hacerlo. Pero creo que quiero hacerlo. Sasuke no pareció saber cómo responder a esto por un momento, antes de comentar. Pienso en todo lo que sucedió esta noche, ese podría ser el más increíble. El simple hecho de escucharlo incluso hacer un intento de humor fue suficiente para que la sonrisa de Katara se ensanchara un poco, pero cuando otro asunto entró en su mente, decidió ventilarlo dado el hecho de que estaban solos. Quizás no era el mejor momento, pero mientras tuvieran este momento para compartir, no podía pensar en un momento mejor. Me equivoqué al juzgarte tan duramente, Sasuke, pero por todas las cosas en las que me equivoqué, debes tener cuidado con Top. Sintió una oleada de exasperación cuando él preguntó, ¿sobre qué? No me vengas con eso, dijo con severidad, apartando la mano de él y moviéndose para pararse a su lado. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta del hecho de que, junto a Azula, ella ha sido la otra que anhela que te fijes en ella. Por lo general, es tan directa, pero admitir tu atracción por alguien que te gusta, incluso para ella, eso tiene que ser difícil. Azula no parece haber tenido ese tipo de problemas, comentó Sasuke y Katara negó con la cabeza. Eso es porque esa chica está tan atrofiada emocionalmente como la hija de un tirano homicida. Pero Top es una historia muy diferente. Lo sé, murmuró Sasuke y ella lo miró con atención. No quiero ver su corazón roto, dijo Katara con un suspiro después de un momento de observar de cerca, todavía es joven y es más emocional de lo que parece.
Si le pregunto sobre eso, o cualquiera de nosotros si lo hiciera, nos alejaría en un instante, porque ella también es orgullosa. Solo, ten cuidado con ella cuando tengas que decir que no. Sasuke levantó la cabeza y miró hacia el cielo. ¿Quién dice que estoy diciendo que no? La misma posibilidad de lo que dijo sacudió a Katara hasta la médula por varias razones. En primer lugar, se dio cuenta de que si Sasuke aceptaba los avances de Top, realmente no sabía si eso sería lo mejor para alguno de ellos. Tampoco quería ni pensar en cómo podría reaccionar Azula y ni siquiera había mencionado la tensión que había notado entre él y Mai. El punto más inquietante fue que Katara se dio cuenta de que había otra persona en la mezcla que no estaba dispuesta a considerar. No quería considerarlo y la sola idea fue suficiente para erizarle los vellos de los brazos. Nunca podría funcionar. Todo esto pasó por su mente en cuestión de segundos y se las arregló para ofrecer un comentario tranquilizador en respuesta a la tal vez burlona ambigüedad de Sasuke. Supongo que dejaremos que el tiempo lo diga. Todavía podía sentir algo parecido al descontento con respecto al asunto en su rostro y después de un largo minuto, murmuró: Katara, hay algo que necesito decirte. En ese momento, se produjo una gran ráfaga sobre sus cabezas y una enorme forma negra pasó por encima de ellos. Katara saltó hacia atrás antes de que su sentido común y su memoria dominaran su instinto y le dijera que solo era Appa, que llegó de repente. Sasuke observó la forma del bisonte volador deslizarse limpiamente por el aire y asentarse en el extenso desierto que se extendía ante ellos a unas cuantas docenas de metros de distancia. Katara esperó con la respiración contenida, esperando escuchar lo que había estado a punto de decir. Se encontró esperando que lo que pensaba que estaba en la punta de su lengua estuviera a punto de decirse. Pero con un suspiro, simplemente apagó el fuego y dejó que la luz de las estrellas los iluminara. Probablemente deberías vestirte. No necesito que Aang me golpee también. Azula masajeó la marca que Sasuke había dejado en su piel no por primera vez. Saber que estaba allí, saber que la estaba conduciendo hacia él era una cosa, pero poder tocarlo y saber que él la había tocado allí, era algo completamente diferente. Se habían estado escondiendo cerca del acantilado durante varias horas antes de que Azula sintiera un ardor proveniente de la marca e informara al resto. El grupo, que había estado casi en silencio desde que escapó, abordó a Appa a una velocidad desesperada, probablemente por diferentes razones mientras volaban tierra adentro. Azula los guió lo mejor que pudo basándose en la intensidad de la quemazón que provenía del símbolo en ella y, finalmente, mientras volaban sobre un pequeño fuego que había estado brillando como un punto desde lo alto, Azula sintió que su corazón saltaba. Un latido. Está vivo. Ella sabía que él había sido, por supuesto, Sasuke no habría sido arrebatado de ella con tanta facilidad. Seguramente había ido a salvar a Katara como muestra de coraje y agallas, algo que ella podía respetar, y solo se sintió más atraída por él por eso. Sasuke había visto cómo ella había sido capaz de derrotar a su padre y sin duda sintió que necesitaba hacer un ejemplo de su propia dedicación a la causa de ellos. Seguramente había sido fácil para él salvar a Katara, pero fue la devoción que mostró lo que hizo que el corazón de Azula se hinche. Si hubiera estado dispuesto a hacer eso por una persona que lo despreciaba tanto, ¿qué podría hacer por ella si tuviera la oportunidad? Mientras volaban, Azula no había sido ajena a las miradas que Mai y Top le habían estado lanzando. A su corazón le había alegrado mucho imaginar la envidia que seguramente sintieran. Sasuke la había elegido a ella, ninguno de ellos para llevar la marca que los llevaría a reunirse. Solo ese mero hecho fue suficiente para hacer que el estómago de Azula casi se enfermara de pasión y la mera idea de que Toph y Mai estuvieran furiosas por el hecho de que ella las había subido en este caso fue solo la guinda del pastel. Quizás esto los convencería de no acercarse a él, quizás esto sería lo que podría hacerles darse cuenta de su propia derrota. Aterrizaron y ni un momento después de que la bestia voladora se hubiera posado en la arena, Azula saltó de su espalda y salió de su caída rodando, mirando ansiosamente a Sasuke. El fuego se había apagado y ahora, bajo las estrellas, podía ver claramente su figura, su expresión severa y su aplomo infalible. Azula no quería nada más que correr hacia él y saltar a sus brazos. Seguramente le molestaría tal muestra de cariño y tal vez la agarraría por el cuello de nuevo.
Tal vez la arrojaría contra la pared de la cueva frente a la que estaba situado, o tal vez incluso, cuando Azula vio a Katara y, lo que es más importante, lo que estaba haciendo Katara, sus procesos mentales se congelaron y dejó de avanzar, y simplemente se quedó mirando. Parpadeó para asegurarse de que no se lo estaba imaginando y luego miró un poco más. Pero lo que había visto no había sido algún tipo de truco de la luz o del ojo. Katara se había estado poniendo la ropa de nuevo. Ropa que primero tendría que haberse quitado antes de poder usarla para vestirse. Azula sintió un calor muy turbulento saliendo de su corazón y atravesando el resto de su cuerpo mientras se levantaba y miraba, inmóvil como una vara. Sokka la rozó, corriendo hacia su hermana, quien salió corriendo a saludarlo y se abrazaron con fuerza. De todas las personas a las que habría pensado que necesitaba decirles que vigilaran sus pasos, tú eras la última, hermana, dijo, con la voz alegre por esta reunión. Katara se masajeó la nuca tímidamente, una de las pocas veces que tener una cabeza tan dura me salvó la vida, hubieras estado orgulloso, Sokka. ¿Qué se supone que eso? No pudo terminar su comentario juguetonamente indignado antes de que el avatar se uniera al momento, corriendo y envolviendo a Katara en un abrazo propio. Bésalo, pensó Azula con salvaje desesperación, pero cuando se separaron, no hubo tal suerte. Pensé que estabas perdido con seguridad, dijo Aang, su voz profunda por la emoción. Katara extendió la mano y frotó la parte superior de su cabeza en un acto que parecía más maternal que cualquier otra cosa, exacerbando aún más el nudo en el estómago de Azula. La siguiente persona que pasó junto a ella fue Toph, quien, para mayor descontento de Azula, caminó hacia Sasuke en lugar de Katara, dejándolo ya no solo parado detrás de los demás. Él la miró mientras ella permanecía en silencio frente a él durante un par de segundos antes de que retrocediera y lo golpeara justo por encima de la cintura. Hizo una mueca, pero no dio indicios de que había sido un golpe tan fuerte y Azula apenas pudo evitar desintegrar a esa pequeña maestra tierra podrida en el acto. Desearía que dejaras de hacer cosas así, murmuró Toph y dio un paso adelante para descansar su cabeza contra él y envolverlo en un abrazo. Todo lo que Azula pudo hacer fue mantenerse respirando regularmente cuando Suki pasó junto a ella para pararse al lado de Sokka y Zuko. Tile y Mai caminaron a su lado, pero no lo suficiente como para unirse a la reunión. Las líneas que aún estaban dibujadas en la tierra eran evidentes ya que ninguno de los individuos de la Nación del Fuego se sentía cómodo uniéndose en este momento de alivio y felicidad. Pero después de un momento, Mai llamó a Sasuke. ¿Vas a decirnos cómo te las arreglaste para no ser asesinado por la explosión de un buque de guerra? En la penumbra, era difícil distinguir las expresiones faciales exactas, pero Azula estaba casi completamente segura de que vio una sonrisa asentarse brevemente en el rostro de Sasuke. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Respondió y Mai le devolvió una sonrisa. Basta, pensó Azula. Dejen de mirarse así. Tenía muchas ganas de agrupar a Mai, Katara y Toph juntas en una masa acurrucada de obstáculos que interfieren como eran y quemarlos de la faz de la tierra. Sin duda ayudaría a devolver algo de claridad a su mundo sin todas estas otras mujeres tratando de robarle a Sasuke. Estaba empezando a desgastarla, lo mucho que estaban tratando de interferir e inyectar su despreciable yo en lo que era completamente su dominio. No podían ver que él le pertenecía. Azula volvió a sintonizar cuando las palabras de Zuko sobre el estado actual de las cosas interrumpieron la reunión. Realmente necesitamos movernos. No sé exactamente cuándo, pero cuando llegue el cometa de Sozin, debemos estar listos para que él nos traiga la pelea. Irá directamente a Ba Sing Se, y si lo logra tomar la ciudad de nuevo, nada le impedirá tomar el continente. Entonces será mejor que nos pongamos en marcha, dijo Sokka con un aire de repugnante bravuconería como si volviera a estar en forma. Caminó hacia Appa y puso una mano sobre la cabeza de la gran bestia mientras el lémur volador pasaba zumbando junto a su cabeza para aterrizar en el hombro de Katara, donde ella le rascaba cariñosamente detrás de las orejas. ¿Qué tal, amigo?, preguntó Sokka. ¿Listo para un último gran viaje? Appa emitió un fuerte gruñido que hizo que Azula frunciera el ceño, pero supuestamente, el resto de alguna manera entendió que el sonido era afirmativo y se abrieron camino de regreso para subir a la silla una vez más. Azula evitó la mirada de Katara mientras pasaba junto a Aang y Suki. La princesa no pudo evitar notar el incómodo saludo que Zuko le dio a Katara y ella le devolvió un abrazo con un solo brazo.
La expresión de Mai era de enojo y dolor a la vez, y Asuna vio que su amiga continuaba lanzando miradas a Sasuke, quien estaba dando una última mirada a la cueva, seguramente para asegurarse de que nada andaba mal. Fue entonces cuando Asuna se dio cuenta de la oportunidad que tenía delante y la aprovechó sin dudarlo un segundo. Cuando se acercó a él, supo que estaban lo suficientemente lejos como para poder hablar sin ser escuchada. Aún así, fue Sasuke quien habló primero, de espaldas a ella mientras se inclinaba hacia la cueva con una bola de fuego en la mano que actuaba como una luz. Puedo quitarte eso ahora, si quieres. El corazón de Asuna de repente llevó sus latidos a niveles casi dolorosos cuando sus ojos se abrieron. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y sintió que todo su cuerpo se entumecía ante sus palabras. Sasuke giró para mirarla entonces y, al ver su rostro, asintió hacia su hombro. La marca, quiero decir. Habiendo aclarado esto, el corazón de Asuna se hundió cuando lo que había pasado brevemente por su mente se desvaneció. Por supuesto, no había estado hablando de eso, estaba demasiado preocupado por otros asuntos. Llegaría el momento en que ella también podría reclamarlo de esa manera, pero por ahora, tendría que ser paciente. Aún así, movió una mano para masajear el área justo encima de su pecho y sacudió la cabeza. ¿Qué pasa si yo, solo quiero mantenerlo allí? Parecía perturbado, pero le respondió. Supongo que se quedaría allí para siempre. Como activé el sello y nos encontramos como resultado, no puede y no hará mucho. En ciertos casos, podría calentarse un poco. Tal vez si estás estresado o si me voy por un tiempo prolongado y luego me acerco a ti nuevamente, podría actuar. Es más fácil simplemente eliminarlo, sin efectos secundarios de esa manera. Asuna volvió a negar con la cabeza. No, me gustaría quedármelo. Esperó a que él discutiera el punto, pero él solo la miró un momento más con ojos distantemente preocupados antes de encogerse de hombros, como quieras. Sasuke pasó junto a ella y mientras lo hacía, ella lo agarró de la muñeca. Esta era su última oportunidad de hablar con él antes de que todos se vieran obligados a volver a acercarse a los demás, esclavos de las cadenas restrictivas que eran la compañía de los demás. ¿Qué? Preguntó Sasuke, y Asuna miró sus ojos negros, sintiendo una oleada de emoción. Una parte de ella solo quería llevárselo con ella, dejar atrás a esos tontos y dejar que ellos y las naciones de la tierra y el agua se destruyeran a sí mismos contra las fuerzas de su padre. Tal vez todos se destruirían unos a otros y el mundo quedaría para ella y Sasuke. Pero nunca estaría de acuerdo con eso. Tenía que estar allí en medio de todo, tomando las decisiones de las que los hombres más débiles se alejarían. Asuna movió su mano desde su muñeca hasta su mano, pasando su palma por los bordes de sus dedos. Recordó cómo la había agarrado en el campamento, cómo su mano la había tomado por el cuello y lo excitada que la había hecho. Pensó en lo que podía hacer para que él la obligara así de nuevo. Solo quiero saber si estás bien. Las palabras de preocupación eran un territorio difícil y extraño para ella, pero para Sasuke, llegaron con la mayor facilidad posible. Asuna sabía que Sasuke se había visto obligado a tener un encuentro con un hermano que ella, al igual que él, creía muerto. Incluso se había burlado de él por eso durante el momento más confuso de su relación con él. Seguramente no había una pequeña cantidad de angustia emanando de él, pero nunca lo mostraría. Pero tenía que saber que ella estaba aquí para él. Si había dolor que necesitaba dejar salir, ella lo escucharía. Si había ira que arrojar, la enfrentaría. Si él necesitaba la violencia como forma de sobrellevar su propio dolor, ella la aceptaría. Y si necesitaba el toque de algo más íntimo para ayudar a que su estrés disminuyera, Asuna se lo entregaría. Oh, cuánto deseaba entregarlo. Sasuke la miró con cuidado durante unos buenos segundos, el tiempo suficiente para que ella se perdiera en sus ojos. Luego, gruñó, estoy bien, gracias. Asuna debería haberlo sabido. En un momento tan expuesto como este, no se atrevería a abrirse con todo el mundo detrás de él. Tendría que esperar hasta que fuera el momento adecuado, cuando pudieran estar realmente solos. Era un momento por el que estaba desesperada, pero descubrió que podía ser paciente. Para Sasuke, ella podría hacer cualquier cosa. Mientras caminaban de regreso hacia Appa, ella se acercó a su costado y deslizó sus dedos para entrelazarlos con los de él. Su corazón se disparó cuando él no se apartó. El viaje a Ba Sing se transcurrió relativamente sin incidentes.
A pesar de la insistencia de Awan, Appa no había estado particularmente inclinado a moverse mucho más rápido de lo que lo había hecho antes, y con el tiempo casi despierto y el amanecer acercándose rápidamente, el conocimiento del hecho de que Ozai seguramente estaba moviendo sus fuerzas en su dirección a cierta distancia detrás de ellos estaba comiendo en los nervios de todos. Azula y Sokka casi se habían metido en una pelea a gritos al respecto con insultos como realeza malcriada y animal estúpido antes de que Sasuke se pusiera de pie y caminara hacia la parte trasera de la silla. No sé si esto funcionará, había dicho, pero a los pocos segundos de hacer varias señales con las manos, Appa soltó un gran gruñido de sorpresa cuando se lanzaron hacia adelante, derribando a casi todos de lado por la repentina aceleración. Cuando Sasuke volvió a sentarse, explicó que había creado una corriente de aire autorreciclable justo detrás y debajo de su transporte. Lo ayudaría a moverse más rápido y evitaría que se agotara. Habían pasado horas desde entonces y Mai podía ver los indicios más pálidos de un azul más claro abrazando la cresta del horizonte. Llegaba el alba, luego el día, luego el cometa de Sojin. Se había acordado por unanimidad viajar a la ciudad, pero Mai sabía que ella no era la única persona que se dio cuenta de que Sasuke, siempre la persona que quería hacer las cosas a su manera por sus razones, solo había sentido con la cabeza cuando se habían dado cuenta. Los esquíes. Todos menos él sabían que encontrarse con el Señor del Fuego en la ciudad más grande de la nación Tierra era el único camino verdadero a seguir, pero ¿por qué Sasuke estaba tan contento con venir? Mai supuso que tenía una corazonada bastante buena. De vuelta en las cámaras de Ozai a bordo del Azulón, algo había sucedido. Hubo un momento en el que el mundo pareció saltar, solo por un momento, casi como si estuviera haciendo retroceder el tiempo por alguna razón u otra. Dentro de eso, hubo un momento, solo una fracción de segundo, donde pensó que había visto a Sasuke y su hermano abrazándose y hablando. Pero era casi como si fuera parte de un sueño, era un pensamiento tan lejano. Para entonces, el mundo había continuado y el hombre conocido como Obito había tomado a Ozai y de alguna manera logró escapar. Algo había pasado entre los tres o por lo menos, entre Sasuke y su hermano. A Mai le dio un escalofrío al considerar el hecho de que había más de ellos además de Sasuke. Se habían multiplicado en tres de estos seres intensamente poderosos y ella temía por su mundo. Pero mientras navegaban rápidamente por el cielo, acercándose cada vez más a su destino, no pudo evitar sentir esperanza. Porque si algo le había demostrado en los últimos días, era que Sasuke, aunque impredecible y letal, tenía corazón. Sin duda, pondría los ojos en blanco ante tal pensamiento, pero Mai lo había visto, mostrándose en formas pequeñas y grandes. Desde salvar la vida de una persona que había intentado matarlo hace apenas un día hasta permitir que una chica enamorada lo abrazara mientras dormía. Había un alma buena en él, incluso si por alguna razón, solo quería ocultarlo. Sin embargo, Mai sabía que mientras el negro del cielo comenzaba a desvanecerse en un índigo profundo, seguramente no era la única que lanzaba miradas a Sasuke y trataba de reunir el coraje para preguntar sobre la sorprendente revelación de que era su hermano. Por lo que sea que el descubrimiento le estaba haciendo mentalmente, estaba haciendo su habitual turno de Sasuke de mantener una expresión tranquila e indiferente, a pesar de que Mai estaba segura de que su mente se estaba volviendo loca con quién sabe qué. Miró a su alrededor a sus compañeros de viaje, más bien esperando que alguien diera el salto y abordara el tema que no era ella, pero si alguien estaba tan interesado como ella, no estaban dispuestos. Azula estaba sentada a la derecha de Sasuke, luciendo terriblemente engreída como si estuviera al tanto de un secreto que nadie más conocía, pero las expresiones de los otros pasajeros iban desde concentradas hasta hoscas. Mai estaba a punto de aceptar el hecho de que no iba a tener tanta suerte en entrometerse cuando Top habló en voz baja por encima del viento que silbaba a su alrededor. No sabía que tenías un hermano, murmuró desde donde estaba sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo sus pies y meciéndose nerviosamente. Con la rapidez con la que la mayoría de ellos dirigió su atención a Sasuke entonces, estaba claro para Mai que había predicho con precisión cuánto había interesado este tema de conversación al grupo. Sasuke estaba mirando hacia el cielo y no respondió de inmediato, lo que llevó a Top a bajar la cabeza, mirándose avergonzada. Lo siento, dijo rápidamente y Sasuke la miró lentamente antes de sonreír suavemente y extender la mano. Top saltó cuando él presionó su índice y su dedo medio contra su frente.
Fue un gesto extraño pero que claramente estaba destinado al afecto, como era evidente por el rubor de las mejillas de Top y la mirada de suficiencia que se borraba del rostro de Azula. No lo estés. Una pregunta tan justa como cualquier otra, dijo. Y sin más incitación, Sasuke contó la historia de él y su hermano. Itachi, quien parecía ser el catalizador para que Sasuke fuera como era y quien de alguna manera estaba vivo ya a un mundo de distancia de donde pertenecía. Media hora más tarde, Mai estaba haciendo todo lo posible para contener las lágrimas y vio a Tile y, con bastante humor, a Sokka teniendo menos éxito que ella. Pero incluso después de todo eso, Itachi está vivo, por medio de un jutsu que no entiendo muy bien. Después de que hablamos en el azulón, fue a tratar de sondear a Obito y me dijo que lo encontrará en Ba Sing Se. Aang asintió, su rostro reverente. Así que es por eso que estás completamente de acuerdo con ir a la ciudad. Sasuke coincidió con su asentimiento, sus ojos vidriosos. Pero mi hermano está vivo. Después de todo lo que pensé que estaba perdido, todavía tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. Haré las cosas bien. Su voz bajó luego a un registro más bajo cuando Mai escuchó el tono revelador que acompañó su cambio de personalidad más agresivo y oscuro. Pero su expresión era de nada más que concentración y Mai podía decir que, independientemente de las circunstancias, estaba feliz de que hubiera otro objetivo por el que luchar. Parecía más vivo de lo que jamás lo había visto, y se sorprendió al descubrir que su corazón se hinchaba con solo verlo. Es más que rabia. Sasuke miró sus manos, frotando un pulgar contra el otro. Estuvo en silencio por un tiempo antes de decir, entonces, este cometa que viene. Miró a Zuko, quien parecía sorprendido de que se dirigiera a él. Mai quería tomar su mano, pero sabía que se apartaría. Todavía no habían tenido la oportunidad de hablar, y él probablemente todavía estaba profundamente herido y probablemente celoso. Mai trató de decirse a sí misma que eso era todo lo que había en esto, no que había algunas emociones profundamente conflictivas en su propio corazón que le habían impedido esforzarse demasiado para intentar reconciliarse. ¿Qué es exactamente lo que va a permitir? Sasuke le estaba preguntando. Zuko suspiró. Los maestros fuego siempre han sido más poderosos en el día. No solo los maestros exclusivamente, sino la gente de nuestra nación, algo en el sol aumenta nuestras habilidades y nuestros poderes. Sin embargo, no son solo nuestros poderes, nosotros, nos sentimos más fuertes bajo el sol. Por la noche, es una historia diferente. Hizo un gesto a Katara. ¿Viste lo poderosa que podía volverse bajo la luna llena? Bajo un sol brillante en un día caluroso, ese es el tipo de impulso que recibimos. Claramente, Zuko no estaba tratando de instigar nada con Katara, pero Mai aún vio la racha de vergüenza y enojo que pasó por el rostro de la maestra Agua ante su comentario. El cometa de Sojin, supuestamente, va a llevar las cosas a otro nivel con nuestros poderes. La amplificación del fuego control como nunca se ha visto en cerca de 100 años. Con este poder disponible para él, mi padre podrá freír todo dentro de Ba Sing Se, como yo disparando fuego en un cuenco. Terminó con eso, la imagen que presentó fue más que suficiente para resaltar lo que esto podría significar para la guerra entre naciones. Mai se sorprendió cuando Tile habló entonces, sus ojos muy abiertos y tristes, mirando a Sasuke con curiosidad contenida. Sasuke, sé que quieres buscar en la ciudad cualquier cosa que pueda devolverte la memoria, o que pueda llevarte a casa. Pero, entonces luchó y miró hacia abajo, apretando los dientes. No me voy a preocupar por eso hasta que Osei termine, dijo Sasuke simplemente. Tile levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa por ese comentario y Mai tuvo que admitir que ella misma estaba sorprendida. Que Sasuke se comprometiera abiertamente a verlos a través de este próximo día era más que un poco sorprendente considerando cuán separado se había alineado de la guerra que estaba en marcha. ¿Por qué? Azula espetó entonces y la atención se volvió hacia ella. Mai vio las expresiones igualmente sorprendidas de todos los demás y se dio cuenta de que todos estaban tan desconcertados por la respuesta de Sasuke como ella. ¿Lo siento?, preguntó Sasuke y ella lo miró intensamente. No tienes motivo para tratar con mi padre. Debes seguir tu propio camino, perseguir tus propios objetivos. No ser peones de una guerra con la que no tienes nada que ver, dijo Azula bruscamente. ¿De qué diablos estás hablando? Toph gritó e hizo ademán de levantarse de la silla antes de que una mano de Tile la sentara de nuevo. Sin embargo, para no verse obligado a guardar silencio, Toph continuó.
Esta guerra lo afecta ahora tanto como a cualquiera de nosotros. Hay alguien de su mundo luchando por tu padre, y vas a decir que no es de su incumbencia. Él no es un esclavo de facciones y bandos como tú, gruñó Azula. Top hizo un sonido que estaba en algún lugar entre un grito de incredulidad y un rugido de risa. «Oh, ¿quieres decir como tú, princesa?» La maestra tierra ladró de vuelta. «Vas a fingir que tienes un terreno elevado e imparcial aquí. En caso de que no lo hayas notado, gusano de barro, no le he dicho que luche por la nación del fuego, ni me escucharás decir eso», gruñó Azula con frialdad. «Quiero que haga lo correcto para él, no algo que otros le hayan impuesto, como la forma en que mi hermano y yo fuimos esclavizados durante toda nuestra vida». «Oh, como si no lo disfrutaras», espetó Suki, cruzando los brazos. Azula se giró hacia ella, disparando y Zuko retrocedió, claramente sin querer involucrarse. Por supuesto que había partes que sabía que eran esenciales y que sigo creyendo que eran para el bien común, dijo Azula con arrogancia, pero si estoy a punto de que me regañen sobre mi disfrute de esa servidumbre impuesta por una mujer que existe para reflejar a otro en un triste juego de charadas, tienes otra cosa por venir. Comprensiblemente, esto pareció molestar a Suki y se hinchó tanto como lo había hecho Azula. Mai podía decir que esto estaba a punto de salirse de control, pero cuando abrió la boca junto a Katara y Aang, probablemente haciendo un intento similar junto a ellos para calmar la situación, Sasuke cortó las disputas como si solo su voz fría y estrecha pudo. Me parece que basura como esta es exactamente la razón por la que está ocurriendo esta guerra en primer lugar. Esto fue suficiente para acobardar a las tres mujeres enojadas. Mai vio que el rostro de Azula adoptaba una mirada contrita, seguramente pensando que lo había insultado, mientras que la boca de Suki se convertía en una línea delgada. Top simplemente miraba, siempre la que no retrocedía en una pelea. Sasuke estaba reclinado, con los ojos hacia las estrellas que se desvanecían sobre ellos a medida que se acercaba el amanecer. No van a ganar esta guerra haciéndose pedazos porque no están de acuerdo en ciertas cosas. Miró a Azula y fue imposible saber si sus siguientes palabras estaban llenas de sarcasmo, aunque Mai ciertamente podía ver que podrían estarlo. Aprecio que pienses que debo seguir el camino que mejor se adapte a mis gustos, pero seré franco contigo. Sasuke los miró a todos en ese momento y Mai sintió que algo se movía profundamente dentro de ella cuando sus ojos oscuros pasaron sobre los de ella. Ozai amenazó a las personas que me importan. Eso es lo suficientemente bueno para mí como para asegurarme de que su supuesto ascenso a la dominación mundial sea sofocado. Sokka esbozó una sonrisa cómica. «Oh, ¿te importa? No me vengas con eso», le espetó Sasuke y la sonrisa de Sokka solo se ensanchó e intercambió sonrisas con Aang. Azula se deslizó más cerca de Sasuke, mirándolo inquisitivamente. «¿Y ese Obito? ¿Qué pasa cuando viene por nosotros junto con mi padre?» Sasuke abrió y cerró ambos puños, varios de los nudillos crujieron mientras lo hacía. Peor para él, fue todo lo que dijo. Hubo una pausa en la conversación antes de que Momo saliera de donde había estado sentado sobre la cabeza de Appa para aterrizar sobre el hombro de Aang, chillando mientras lo hacía. Ante el ruido, Aang se subió al frente de la silla y miró hacia afuera antes de volverse hacia todos. La ciudad está justo adelante. Cuando Appa hizo un barrido a su alrededor, Mai se unió al resto de ellos para mirar por encima del costado de su transporte volador para vislumbrar su destino. Había estado allí una vez bajo la apariencia de una guerrera Kyoshi, pero el tamaño de la ciudad era suficiente para hacer que la cabeza de Mai diera vueltas incluso en una segunda vista. Tal vez cuando se vio desde el aire hizo que pareciera más impresionante, pero aún así se encontró comentando: «No es de extrañar que sea el orgullo de la nación de la tierra». Mai vio que el rostro de Azula se torcía de molestia y se dio cuenta de que, a pesar de lo que la princesa podría haber dicho con desdén por las dos facciones en guerra, la toma y pérdida de Ba Sing Se todavía era un punto doloroso para ella. Mai se encontró casi hombro con Sasuke cuando pasaron varios cientos de metros por encima de la muralla que rodeaba la ciudad. Él se giró ligeramente hacia ella mientras lo hacían, y preguntó: «Según lo que aprendimos de la presencia y las órdenes de la Nación del Fuego, la ciudad está nuevamente bajo el control de la Nación Tierra, ¿verdad?» Ella asintió. «Esperemos que eso ayude a asegurarnos de que nos den un aterrizaje seguro». Aang miró esto, su rostro parecía como si acabara de darse cuenta de algo crítico. No había pensado en eso.
Vamos a tener que asegurarnos de enfatizar que todos ustedes están de nuestro lado, de lo contrario, no creo que la nación de la Tierra esté demasiado emocionada de ver a los hijos de Osa y algunos. La realeza de la Nación del Fuego metiendo la nariz en la ciudad. Appa se ladeó lentamente mientras comenzaban a descender por el cielo, su silla de montar formando un ángulo con el suelo debajo de ellos. Mai sintió que se resbalaba brevemente y cuando su corazón saltó por la sensación, Sasuke la agarró por la muñeca, evitando que se deslizara demasiado. Mientras lo miraba a la cara, solo necesitó un momento para recordar que estaban lejos de estar solos a bordo del bisonte volador y apartó rápidamente la mano de él, esperando que la relativa oscuridad que los rodeaba fuera suficiente para ocultar sus mejillas enrojecidas. Apoyando los codos contra la silla y disfrutando de la sensación del viento a través de su cabello, comentó de él en broma. Tienes que tener mejores formas de conquistar chicas que simplemente salvarlas de un peligro seguro. Cuando escuchó el eco de su propia broma en sus oídos, se estremeció. Las miradas de indignación que aparecieron en los rostros de Zuko, Azula y Toph eran de esperar, pero Mai se sorprendió al ver que Katara también pareció animarse con las palabras, luciendo brevemente preocupada. A Mai le llamó la atención lo callada que había estado Katara desde que se habían reagrupado. Reflexionó sobre lo que podría haber ocurrido entre ella y Sasuke durante su tiempo a solas. Sasuke parecía ajeno a las reacciones de sus compañeros y le dirigió una sonrisa. La mejor manera de llamar su atención. Se encontró devolviéndole la sonrisa y, por un momento, el mundo se detuvo y Mai se encontró perfectamente contenta de solo mirarlo a los ojos, sin importarle lo que pensaran los demás. Era la primera vez en mucho tiempo que se le había dado un momento para sentirse perfectamente satisfecha con el mundo, solo miró a la cara de Sasuke. El momento se interrumpió cuando Appa se inclinó más hacia la izquierda, y Mai sintió que si él se inclinaba un poco más, se caería de la silla de montar al espacio. Menos mal que me atraparía, pensó, y sintió que su corazón se hinchaba involuntariamente. Entonces, sin embargo, hubo un extraño silbido que cortó el silencioso aire de la mañana. Aumentó en tono e intensidad con cada momento que pasaba y Mai frunció el ceño, buscando la causa. Ella vio miradas igualmente confusas pasando alrededor hasta que los ojos de Awan repentinamente se abrieron de par en pánico y gritó, ¡cuidado! Mai no tenía idea de lo que estaba hablando o de qué tener cuidado, pero los ojos de Sasuke brillaron brevemente con un rojo feroz y se lanzó en su dirección. Sus manos la tomaron por los hombros y la lanzaron de espaldas hacia el centro de la silla y cuando golpeó el suelo, tuvo el tiempo justo de mirar hacia atrás para ver a Sasuke un momento antes de que el lado izquierdo de Appa explotara en una nube de tierra y polvo. Sasuke desapareciendo dentro de la explosión. Su cabalgata corcoveaba y rugía de dolor y Aang saltó por las riendas mientras todos se tambaleaban ante el repentino movimiento. El avatar tiró de las riendas y Appa tiró con fuerza hacia la derecha justo cuando sonaron dos silbatos más y fueron acompañados por dos misiles de tierra que pasaron volando y se elevaron hacia el cielo. Cuando Aang llevó a Appa a una serie de giros y vueltas controlados para evitar que lo golpearan de nuevo, Sokka gritó, ¿qué diablos está pasando? Quien quiera que esté a cargo no sabe que no somos el enemigo. Aang gritó de vuelta. Con una fluidez que era relativamente impresionante, Zuko y Toph se colocaron a ambos lados de Appa, el príncipe disparó cualquier proyectil que pudiera ver y Tile le gritó a Toph de dónde venían los misiles mientras descendían rápidamente por el cielo. Mai simplemente se encontró sentada en el suelo de la silla de montar mientras los gritos y las explosiones sonaban a su alrededor, dándose cuenta de lo cerca que había estado de volar en pedazos por completo. Fue necesario darse cuenta de eso y de que Azula gateara frenéticamente, mirando por varios lados de Appa y gritando, para que Mai también notara que Sasuke ya no estaba a bordo. Habían estado bastante alto, pensó Sasuke vagamente mientras caía muy abajo con el viento silbando en sus oídos. El golpe inicial lo había desmayado por solo un momento, pero parecía haber vuelto mayormente a la conciencia en este punto. No había estado remotamente listo para el ataque, siendo su Sharingan su única gracia salvadora en ese momento. Mientras trataba de pensar en lo que le había hecho caer tan lamentablemente lejos de estar alerta, se dio cuenta de que solo había un factor que lo había paralizado tanto, durante el tiempo suficiente para ser relativamente inútil. Maldita seas Mai. Se habría estado mintiendo a sí mismo si no hubiera encontrado el momento en que los dos acababan de compartir extremadamente placentero, pero claramente había sido un detrimento para todos como un todo.
Sasuke trató de girar en el aire para ver al resto de su compañía y vio una mancha negra a lo lejos contra el índigo del cielo, surcando un patrón frenético mientras rayos de fuego salían de ella. Supuso que solo podía esperar que su baja hubiera sido suficiente para llamar la atención de todos y permitirles bajar a salvo. Sasuke hizo una nota mental para buscar a quien estuviera a cargo de las fuerzas terrestres en la ciudad y tener una palabra. Es decir, si fue capaz de sobrevivir primero a este pequeño inconveniente. Pensando en cuando él y Top habían estado más o menos en una situación similar, sabía que esta era una situación un poco más precaria. En primer lugar, estaba con toda su fuerza cuando eso había ocurrido y aunque había concedido mucho tiempo para recuperarse de su scrum con Obito y el posterior escape con Katara, ese misil que acababa de saltar enfrente de él definitivamente lo había lastimado. No estaba seguro de cuánto había golpeado a Appa y cuánto lo había golpeado a él, pero estaba distantemente consciente de que había algunos huesos rotos involucrados y tal vez algunas partes internas rotas. Su flujo de chakra sería capaz de trabajar automáticamente en esas lesiones, pero luego vino el segundo problema que tenía ante él. Dejando unos pocos kilómetros justos en una ciudad, a saber. A medida que la expansión de los edificios, las carreteras y las luces se hicieron más y más rápidos a la vista, Sasuke parpadeó a un lado de su dolor mientras su cuerpo corría hacia abajo. Había una parte de él que sentía que sería mucho más dócil a su estado actual hacer este descenso tan discretamente como pudiera, pero también sabía que esto no permitiría mucho de eso. Generar una técnica de viento para amortiguar su caída o redirigir era arriesgado, ya que podría alejarlo del suelo y tal vez chocar contra un edificio, o si lo hacía demasiado pronto, podría correr el riesgo de cruzarse en el camino de otro misil disparado. El mismo problema vendría de usar una técnica para jugar con su campo de gravedad personal o usar una técnica para dejarlo volar. Alcanzando sus reservas de chakra y sintiendo que su Sharingan cobraba vida, Sasuke vio el revelador brillo púrpura arremolinándose a su alrededor mientras las costillas de su Susanoo aparecían en forma de jaula para atrapar su cuerpo, rodeándolo por completo. Un enorme brazo esquelético se extendió desde las costillas gigantes y fantasmales y se envolvió alrededor de la forma, apretando para mayor protección y asegurando que el descenso ahora fuera directo. Sasuke supuso que cualquiera que mirara hacia arriba desde la ciudad de abajo justo en ese momento vería un meteorito púrpura brillante y esperaba que tuvieran los medios para no pararse directamente en su camino. Sasuke hizo una mueca cuando el dolor en su torso empeoró y el suelo se acercó cada vez más. Tendría que dejar de lado la precaución en este caso y esperar que pudiera elegir un lugar por debajo del cual no pasaran civiles. Se imaginó que estaba a punto de causar un gran impacto.